Seaboy, el león que desafió la muerte. Un icónico león macho de gran melena que vivió una vida muy larga, superando el promedio, un león que fue admirado por su tenacidad y espíritu feroz. Seaboy nació aproximadamente en 2004 y para el año 2009 ya se había hecho cargo de la manada Huacali, que vive en la llanura del Serengeti, donde la tierra tiene un color opaco y los montículos de termitas se elevan como pequeños volcanes. Es un lugar con poca sombra y las presas son escasas, especialmente en la estación seca. La vida no es fácil para las 4 hembras de la manada y sus 2 machos dominantes, que son Seaboy e Hildur. Una mañana, en agosto del año 2009, los trabajadores de Serengeti Lion Project encontraron a Hildur, un gran macho herculeo de melena rubia, que estaba cojeando al lado de una leona cuyos cachorros estaban ocultos en los pastizales. Pronto Hildur rugió suavemente, posiblemente en un intento por contratar a su compañero de melena más oscura, pero sus rugidos no tuvieron respuesta. Seaboy había sido acorralado por 3 machos, pertenecientes a una coalición conocida como los Killers. Según Craig Parker, toda la escena parecía una toma de posesión, un choque breve y devastador, en el que una coalición de machos intentan tomar el control de una manada. Los machos residentes pueden resultar heridos de muerte durante la lucha. Si los invasores salen victoriosos, matan a todos los cachorros jóvenes para que las hembras de la manada entren rápidamente en celo. Los Killers ya habían atacado a otros leones anteriormente, y se sospecha que ellos mismos habían asesinado a 2 o 3 leones de otra manada, y fue por eso que ganaron ese nombre, que significa asesinos. El combate entre Seaboy y los 3 machos se había producido en un área completamente abierta. Los Killers se lanzaron sobre él, primero 2, luego 3, cortando y mordiendo todo el cuerpo de Seaboy, dejándolo gravemente heridos en sus cuartos traseros. La pelea duró menos de un minuto y los Killers, aparentemente satisfechos de que su oponente estuviera lisiado, se dieron la vuelta y se dirigieron hacia donde estaba Hildur con la leona. Ninguno de los 2 machos dominantes de la manada Huacali sería visto después del combate, y todos creían que habían muerto. Afortunadamente, la hembra de la manada y sus cachorros habían sobrevivido. Todo indicaba que los Killers habían abandonado a las leonas y parecían estar interesados en otra manada vecina, la manada Mukoma Hill, que habita en un territorio más rico y cerca del río, pero ese territorio estaba controlado por al menos 6 machos. Esta invasión hizo que Parker recordara una expansión y toma de poder de una coalición de 7 machos conocidos como los Samurai en los principios de 1980. 7 machos de grandes melenas negras que un día derribaron a 2 búfalos adultos y una cría, hermanos que reinaron durante más de 12 años y engendraron cientos de cachorros. Pero este video y esta historia no es sobre los samuráis, sino sobre Seaboy y su hermano. La leyenda sostiene que los gatos tienen 7 vidas, Seaboy tenía 2 como mínimo. Soportó el ataque de 3 invasores y esquivó una muerte casi segura por heridas infectadas. Más adelante se convertiría en el protagonista del documental, porque Seaboy era todo lo que un león africano debería ser: ingenioso, cascarrabias, paciente, orgulloso, aparentemente indestructible, en continuo peligro y un hermoso ejemplar. Dos meses después del combate, Seaboy apareció con su hermano. Ambos ya habían renunciado a su antiguo territorio y se marcharon al este. Pronto, los 2 machos tomarían el control de 2 manadas, la Simba del Este y la famosísima manada Bumbi. Tiempo después, en 2012, un enemigo conocido había llegado. Los Killers regresaron nuevamente al nuevo territorio de Seaboy, pero no demostraron tanto interés por adquirirlo. Los fotógrafos llamaban a Seaboy como Bot y a Hildur como Siggy. Los nombres eran por el tamaño y el color de las melenas negras que tenían Bot y Siggy, negras y largas como las rastas de Bob Marley. El final de Seaboy llegaría en junio de 2018. Su muerte fue natural, no tenía heridas por otros leones. Él había estado tratando de buscar un nuevo territorio. Su hermano Hildur desaparecería meses después y no sería visto.
Los dos machos han dejado muchos leones en el área, y el más famoso, quizás el león más grande de África, es su gran hijo Enigibe, también llamado Bob Jr., que actualmente es el rey del suroeste del Serengeti, el rey absoluto de las llanuras de Namiri, junto a su compañero de coalición, que es llamado Marley o Trigibe.